Bueno, por ahora vamos a hablar sobre Juan Sánchez Peláez, o yo voy a hablar sobre Juan Sánchez Peláez y él sobre Snow Rivera. Entonces, y el surrealismo, Freddy tiene una teoría sobre eso. Yo voy a hablar sobre todo de la teoría, que es Claro. sobre Snow. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Al principio estábamos como, o sea, seleccionamos a estos dos poetas porque tuvieron como una relación de amistad, se conocieron, estuvieron juntos en Chile, donde asistieron a reuniones de este grupo literario de surrealismo chileno, La Mandrágora. Mandrágora, Grupo Mandrágora. La Mandrágora. La Mandrágora. Y bueno, nada, tuvieron como esa influencia, por decirlo de alguna forma, o la posibilidad de ver esa perspectiva. Y luego cuando retornan a Venezuela vienen ya como con eso. Y su escritura tiene como, o parte, mejor dicho, de una búsqueda surrealista. Sí, desde luego, Snow hace contacto con Juan Sánchez Peláez, o Juan Sánchez Peláez hace contacto con Snow. Y digamos que existe un diálogo surrealista en estos poetas con respecto a la poesía de la época. Recordemos que Snow viaja a Chile, y allí precisamente conoce a esta gente, ¿no? Quizás se influencia un poco también sus lecturas o lo que estaba sucediendo con el surrealismo, lo que había sucedido con el surrealismo, de alguna forma lo llevó consigo. Y que Juan Sánchez Peláez ya conocía antes, él conocía antes al grupo La Mandrágora. Okay. Entonces quizá fue Juan Sánchez quien se los presenta o les habla de ellos. Existe eso allí, esa posibilidad. Hay un poema de Juan Sánchez Peláez que dice: Snow, a 100 metros exactos de profundidad, la botella no es siempre tortuga de mar. Ramón, tú llamas vientres a los polluelos y crees que son dioses a altas horas de la noche. Susana reposa debajo de un árbol para conjurar los maleficios. Yo creo que en este poema, que es el número 13, que sale en, ya te digo, Animal de Costumbre, cuando dice Snow escribe 2 puntos. Y creo que lo que intenta hacer es escribir como Snow. Cuando dice Ramón escribe 2 puntos y escribe, pero luego dice Susana reposa debajo de un árbol para conjurar los maleficios. Así habla Juan Sánchez Peláez. Quizá está hablando un poco de la propuesta, claro, que estaban viviendo en ellos tres. Del arte. Sí. Del arte poético, Juan. Sí. Palomares, Snow, Juan Sánchez. Yo lo que pude notar, o lo que más percibí, es que en el origen del surrealismo lo que apuntaban era la técnica, a la forma en la cual el poema podía ser escrito y como cuál tenía que ser el trance o el estado mental. Eso sucede al principio. Al principio, en el que tenía que estar el poeta, sí, para crear. Vigilia. Pero ellos no participaban de eso, porque yo siento que lo que hacen estos dos poetas es recibir un producto terminado, que son los poemas de los poetas surrealistas. Y lo que les atrae o lo que les fascina es el tratamiento de las imágenes. Eso te lo mencionaba yo ayer. Ok. Ajá. Continúa. Nada, que es como... es una importación del tratamiento de las imágenes, y lo que hace es dar una especie de continuidad a la tradición literaria de acá.
Sí, porque es, las como yo lo imágenes veo, son eso. es otra forma de acercarse a la interioridad. Creo que la concepción del surrealismo para estos poetas o para Snorr, Juan Sánchez, tenía que ver con eso, con el tratado estilístico. La conformación de un poema surrealista por medio de unas imágenes quizá aleatorias, quizá superpuestas, y que no se escapan de una idea. Pero vos creéis que está dentro de la tradición, o sea, que sigue la tradición lírica de acá. La tradición lírica de acá. Sí, porque Pero vos me dijiste... se remite a un entorno, es decir, el poema sucede Ujú. surrealistamente en un entorno inmediato que les corresponde, Exacto. que es un país, una condición, una ciudad. Yo lo llamo surrealismo tropicalizado. Ok. Pero vos me dijiste, o me estabas hablando de que no encontrabas a Sánchez Peláez en ninguna época. Correcto. ¿Qué querías decir con eso? Lo que pasa es que yo leo a Juan Sánchez Peláez y precisamente, quizás estoy errada, pero precisamente lo preciso de eso, de lo errático en ello, es que leo su poesía y no la encuentro en un surrealismo como tal, no la encuentro en una época específica como Claro. tal, ni en un entorno específico de Juan Sánchez Peláez. Por cierto, ahí tenéis Secreto a Voces de Snorr, Ok, por si queréis ver los sonetos. ok. Yo los vi. Pero no, Yo también, pero no me parecieron surrealistas. sobre este tema, claro. No, o sea, yo siento que la escritura de Snorr vamos a decirlo así, versos formales, no es la escritura de Snorr en verso libre. Porque en ambos él responde a una Búsqueda diferente. sí, y a una búsqueda sobre todo de técnica. Responde a una técnica en particular y lo hace. Escribió sonetos. ¿En qué año? De hecho, él tiene una teoría sobre el origen del soneto, en el cual no viene del italiano, sino del español, del provenzal, Ujú. que era como un agente de esto. No recuerdo muy bien cómo era el cuento. Yo sé que al final los provenzales van a Italia y en Italia se pone de moda el soneto, pero es por ello. Y luego como que vuelve. No es el acto secular de extraer candela frotando una piedra, no. Para comenzar una historia verídica es necesario atraer en sucesiva ordenación de ideas las ánimas, el purgatorio y el infierno. Después, el anhelo humano corre el señalado albur. Después, uno sabe lo que ha de venir o lo ignora. Después, si la historia es triste, acaece la nostalgia, hablamos del cine mudo. No hay antes ni después, ni acto secular, ni historia verídica. Una piedra con un nombre o ninguno, eso es todo. Uno sabe lo que sigue, si finge es sereno, si duda, caviloso. En la mayoría de los casos, uno no sabe nada. Hay vivos que deletrean, hay vivos que hablan tuteándose y hay muertos que nos tutean. Pero uno no sabe nada. En la mayoría de los casos, uno no sabe nada. Afirma esto que yo estaba diciendo primero, de una nueva forma de acercarse a la interioridad. Porque yo creo que uno de los fundamentos, o una de las principales corrientes dentro de la poesía venezolana, es la interioridad y lo íntimo. No un intimismo como confesional, sino un intimismo de una búsqueda del reino interior, por decirlo así. Y Eso sobre todo en la poesía eso es venezolana. Sí, eso sobre todo en la poesía, yo estoy hablando de poesía.
Y eso del anhelo humano, creo que es como, no sé si fuese un manifiesto, fuese la primera línea de ese manifiesto, si la poesía venezolana tuviese un manifiesto. Porque el anhelo humano es el deseo de encontrar a otro, o al otro que hay en uno. Esa es como la búsqueda. Okay. Y bueno, que lo que yo creo que es el valor, uno de los grandes valores de la poesía de estos dos, y también de personas como Laurencio Sánchez Palomares, Régulo Villegas, que pertenecieron a Apocalipsis. Que me parece que Laurencio es buenísimo. A mí me parece que es precioso. Sí. Es precisamente un acercamiento a través de estas imágenes surrealistas, tropicalizadas, a esa misma interioridad, a ese mismo paisaje que está en el interior de todos nosotros. César David Rincón lo hace en este libro Barrientos solo vino a viajar. Okay. Fue el que leí recientemente. Corresponde a eso lo que tú estás diciendo, lo responde o lo sí, lo responde, lo certifica. Okay. Esa es la palabra. Cierto. Hay que leerlo otra vez. Listo. Para cerrar este video, vamos a dar como una perspectiva del valor y una especie de síntesis procesual con respecto a la producción de la obra surrealista, a la obra poética de estos dos individuos. Te escucho. Según Marta Traba, uno de los principales problemas del artista latinoamericano es la importación de procesos para la producción de la obra. Procesos que, aunque produzcan una obra excelente técnicamente, no responden a una inquietud o un sentimiento del entorno. Por lo tanto, esta obra, al estar finalizada, no toca el entorno, no lo transforma, no lo modifica, no lo sugiere. Pero eso ella lo decía en la obra plástica. En cambio, en la obra literaria, en la parte literaria, decía que los escritores sí lo habían logrado. Escritores como García Márquez y sus ciudades eternas, sus ciudades constantes, infinitas, y Rulfo con Comala decía que sí, porque aquí lo que pasa es que no pasa nada. El problema de Latinoamérica es que no pasa nada nunca. Lo que pasa es que no pasa nada. Y esto es así desde siempre. Y tanto Snow Rivera como Juan Sánchez Peláez, a pesar de que importan un movimiento, de que participan de un movimiento europeo, al no importar las técnicas de producción, logran naturalizar, o yo lo digo con esta palabra, tropicalizar el surrealismo, porque se apropian es de las imágenes, del tratamiento de las imágenes, y no del proceso del cual nacen esas imágenes. Ellos inventan un proceso, ellos intuyen cómo esas imágenes nacen y de allí es que las producen. Esa producción, vamos a decir, más natural que artificial, es uno de los grandes logros, porque al final logran tomar este producto, comprenderlo, reproducirlo, pero reproducirlo en función de nuestra tradición o en función de la poesía venezolana, no voy a decir la tradición, en función de la poesía lírica venezolana, de la poética venezolana, y creo que esa es su grandeza. Como dice Octavio Paz en El arco y la lira, la poesía revela este mundo, crea otro. Juan Sánchez Peláez avisora dentro de sus mundos invisibles, o mejor dicho, transparentes, las posibles imágenes hasta concebir los espacios
en su morada poética, donde el poeta nos dice: un caballo redondo entra a mi casa, y redescubre los cerrojos del silencio, del erotismo, de la realidad presente e inventada, exclamando pues: yo voy a cerrar con una piedra tus arcanos. ¿Cómo mira un poeta que ha vuelto a descubrir su universo? ¿Cómo son los ojos de un hombre que reconoce a la poesía como todos los conjuros hacia la verdadera libertad? Fundamentalmente eso. Fundamentalmente eso.